Todo lo que se diga será clipeado. El día de hoy estamos con un invitado nuevo, con la dinámica de entrevistas. ¿Qué diferencias tiene estar haciendo X cosa en Alemania a hacerlo en Latinoamérica? Y al día de hoy estamos con un invitado especial. Estamos con Juan Diego, estamos con Santiago. Bueno, preséntate. ¿Tú quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Soy Juan Diego, vengo de Ecuador, tengo 23 años y llevo aquí en Alemania, específicamente aquí en Münster, ya 4 años, estudiando justamente, como tú comentas, BWL, Administración de Empresas. Acabo de graduarme como hace 3 meses ya. Me gradué del bachelor y ahorita justamente estoy terminando el primer semestre de la maestría. Bueno, pero yo sí necesito que me expliques algo porque cuando nosotros nos conocimos en el gimnasio, estábamos hace un día, yo vi que él estaba como así con cara de amargado, así caminando así bravo. Pero si no estoy mal, creo que lo vi con la camiseta del Ecuador. Sí, así mismo, güey. Sí, entonces yo sabía que él hablaba español, yo no sé, yo sentía que él hablaba español. Entonces yo llegué, yo necesitaba la máquina en la que usted estaba haciendo, entonces llegué y le pregunté que si usted hablaba español. Entonces me dijo que sí, entonces ahí nos conocimos, ¿cierto? Ahí fue. Claro. Y bueno, mi pregunta es, ¿naciste en Alemania o naciste en Ecuador? ¿Cómo es eso? O sea, ¿tú cuántos años viviste en Ecuador o cuántos viviste en Alemania? Yo nací en Ecuador y prácticamente pasé toda mi vida en Ecuador hasta hace 4 años que decidí venirme a estudiar para acá. Y mi relación con Alemania más que nada fue porque de chiquito a los 9 años vine a vivir acá por 2 años en Wiesbaden. Entonces ahí justamente aprendí el idioma, que me costó un montón, incluso para niños. Justamente suelen decir que para los niños es mucho más fácil aprender idiomas y en realidad así es, pero igual, o sea, aprender alemán para alguien que toda su vida ha hablado español es literal un baldazo de agua fría. Y nada, pues entonces viví 2 años aquí en Wiesbaden, fue una experiencia muy linda, aunque te soy sincero no me acuerdo de casi nada, pero o sea, eso prácticamente cambió mi vida porque logré aprender el idioma. Entonces una vez regresamos con mi familia a Ecuador, entré al colegio alemán en Quito. Hay full colegios alemanes esparcidos alrededor del mundo. En Ecuador tenemos 3, el de Quito es el principal y ahí justamente entré a una clase alemana, o sea, tenía compañeros ya sea completamente alemanes o con un padre alemán, una madre ecuatoriana o al revés. Y entonces todo era clase, recibí en alemán, los profesores eran alemanes, entonces prácticamente desde ahí es que viene mi conexión hacia Alemania y justamente fue por eso que decidí venirme a estudiar para acá. Claro que duro, y es una facilidad ya tener el idioma desde antes, o bueno, por lo menos tenerlo ahí constantemente todos los días. Bueno, pero tú, ¿por qué te viniste para Alemania? ¿Por tu familia o cómo fue? Más que nada, como te digo, al estar en un colegio alemán es como que prácticamente la meta de haber estado en un colegio alemán es justamente algún día ir a Alemania. Entonces yo vine de intercambio en el 2018, estuve un mes justo en un colegio alemán acá, vine a una familia alemana, vine y pasé con una familia alemana un mes y eso fue como el último empujón que necesité para decidirme finalmente por estudiar en Alemania. Y bueno, más que nada igual porque, o sea, ustedes saben que las universidades acá son de muy buen nivel. O sea, el nivel acá, por igual comparando precios y todo, es mucho mejor. Justamente por eso, o sea, ya habiendo hecho todo el sacrificio, por así decirlo, toda la vida con el alemán, igual, o sea, en Ecuador el colegio alemán es un colegio privado, que pagas una pensión que es bastante cara, pues justamente es una inversión igual de parte de tus padres para tu futuro. Entonces justamente, o sea, tomando en cuenta todo eso, es que yo a la final decidí por venirme acá y la verdad no me arrepiento. ¿Y en el colegio donde tú estuviste, ese colegio cómo se llama? El colegio alemán Quito. Ah, se llama CIAQ. Sí, Sí. colegio alemán ok, Quito. Colegio alemán Quito. Ya a los 9 años eres consciente de muchas cosas. Entonces, llegar a los 9 años a un país completamente nuevo, donde no conoces a nadie, donde el idioma igual no lo entiende, entrar a una escuela que tú sabes, igual los niños son, siempre hay jode, o sea, siempre te jode. Siempre están los hijueputas. Siempre hay bullies. Pero en mi caso no, o sea... Tú eras el que los cuidabas a ellos. Claro. Tú eras el que les O sea, yo pegabas en siempre- los descansos. No, suave nomás, pero... o sea, yo siempre digo que el fútbol te abre puertas, bro. O sea, yo, aunque no sepas el idioma, Ok, ya entendí. en el recreo yo iba a jugar y así poco a poco fui haciendo amistades y así poco a poco igual fui aprendiendo el alemán en lo más simple. Pero yo creo que lo que me ayudó un montón a mí fue que a mí me metieron en un curso vacacional para aprender alemán así intenso. Y eso fue clave porque yo creo que si no hubiera tenido ese curso, capaz nunca hubiera aprendido alemán así como lo necesitaba en ese entonces. ¿Y tú tienes más familia acá viviendo en Alemania? Ahorita tengo un tío viviendo en Frankfurt que justamente vino por las mismas razones. O sea, igual está con mi tía y mis primos, se van a quedar 1 año y medio acá. Ya justo se les cumple en julio, es que termina el año y medio por el cual les enviaron hasta acá. Y de ahí no, o sea, tengo amigos, conocidos, pero familia no tengo acá en Alemania. ¿Y tú, el tiempo que estuviste viviendo en Ecuador y en el tiempo que estás viviendo acá en Alemania, en qué país te sientes más cómodo? ¿En qué país te sientes? Eso, puta. ¿Te sientes vivo en ese sentido? En Ecuador.
obviamente. Mi meta es algún día volver a Ecuador. O sea, yo quisiera que mis hijos nazcan y crezcan en Ecuador, pero obviamente, o sea, no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero en mis planes está algún día volver a Ecuador. O sea, ¿no te ves viviendo acá toda tu vida? No, para nada. O sea, estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado Alemania, todas las experiencias, que en su mayoría han sido increíbles. O sea, como les digo, no me arrepiento de haber decidido tomar ese paso y venir a estudiar a Alemania, pero yo no me veo viviendo acá. ¿Tú qué diferencias ves en el entorno educativo de estar estudiando en Ecuador o estar estudiando acá en Alemania en el sentido de universidad? ¿Sientes O sea, que hay mucha diferencia? O sea, no podría decirte porque nunca estudié en Ecuador en una universidad, ni mucho menos, o sea, incluso en el colegio no podría hacerte una comparación realista, por así decirlo, porque, o sea, toda la vida estuve en el colegio alemán, que es muy parecido a los colegios acá, y de ahí de una vine a estudiar acá, entonces no sabría decirte muy bien la diferencia porque no tuve esa experiencia. O sea, literal vine y empecé desde cero la carrera y me voy a graduar habiendo hecho toda la carrera universitaria aquí en Alemania. Pero digamos, yo lo que pienso es, bueno, tuviste la experiencia prácticamente de una vida escolar alemana en Ecuador en sí, y eso por así decirlo, hay una diferencia, digamos, grande en la parte ya de la comunidad, digamos, de la gente como tal en Quito, digamos, de tú estar estudiando en un colegio alemán, sales a la calle y está igualmente la gente de Ecuador. Cuando vienes acá, estás estudiando, digamos, nuevamente la Grundschule y sales otra vez con alemanes. ¿Eso fue muy chocante para ti, por así decirlo? El tema, digamos, de el cambio de país, pero igualmente siguiendo yendo a la escuela alemana. No, o sea, más bien lo hacía todo mucho más familiar. O sea, justamente era un equilibrio perfecto porque, o sea, las clases eran en alemán, pero ahí en el recreo y con mis amigos era todo en español. O sea, el alemán era literal solo para las clases. Entonces, justamente por eso es que yo no sabría muy bien cómo hacerte una comparación. Sí. ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte que tú tuviste a ya quedarte a vivir acá en Alemania en el tiempo que llevas? La gente, o sea, la gente es el choque cultural, una cultura muy diferente a la nuestra, creo yo. Por ejemplo, o sea, te voy a dar un ejemplo. Yo apenas llegué, antes de comenzar clases tienes la Orientierungswoche, la semana de orientación, que es justamente para enseñarte cómo funciona todo en la universidad, justamente igual para que conozcas gente, hagas tus primeros contactos y todo. Claro que más que nada es chupar una semana, una semana entera puro chupe, que es increíble. Es increíble. Chupar la semana. O sea, justamente en la Orientierungswoche pasas rodeado de alemanes porque no sabes quién es latino, quién no. Entonces ahí justamente es para que hagas contactos con alemanes. Toda esa semana pasé con mi grupo, hice ciertos amigos, pero los alemanes son, como te digo, es muy difícil tener una amistad con ellos desde cero. O sea, yo creo que los alemanes conocen sus amistades cuando son niños y se quedan con esas amistades hasta toda la vida. Y como que se cierran un poco a conocer a gente nueva. Entonces, justamente de esa semana yo no lo nombraría seguir en contacto, pero todavía me llevo con un tipo que ahorita está estudiando en Portugal y justamente porque igual iba al mismo gimnasio, o sea, también íbamos al gimnasio, entonces justamente el contacto se mantuvo. Pero de ahí, de la gente que conocí esa primera semana, no tengo contacto ya con casi nadie. En cambio, apenas comenzaron clases, estaba justo entrando al Vorlesungssaal y escuché a dos chicas hablar español. Entonces yo de una me acerqué, capaz una de ellas nos está escuchando ahorita, y ahí obviamente, o sea, de una. Hola, bebé. Les escuché hablar español, de dónde son, chévere, sí. O sea, ya de una existe el vínculo. O sea, nosotros estamos justo más abiertos a conocer gente, ¿no? Sí. O sea, los latinos somos diferentes en este aspecto y justamente con ellas me llevo desde ese entonces. O sea, hasta ahora sigue la amistad. Entonces eso creo que fue el choque cultural que yo podría decir, el choque cultural más heavy que hay. ¿Y tú cuando llegaste acá sentías que te excluían algunas veces o no? No, para nada. O sea, los alemanes son gente súper chévere, sino que, o sea, lo único que te digo es que sí, obviamente es mucho más difícil crear una amistad fuerte con ellos. Pero de ahí, exclusión, racismo, ese tipo de cosas, para nada. Es que igualmente Alemania también es un país muy multicultural. Sí. O sea, por así decirlo, aquí hay gente que viene de África, lo que son los árabes, nosotros los latinos. No, y la gente joven es mucho más abierta que la gente ya mayores 40. Siguen siendo un poco más cerrados, o sea, cerrados a conocer. O sea, son un poquito más cerrados, más para abrirse, como para demostrar ciertas actitudes con otra gente. Claro que una vez que se abren justamente a conocer gente es entablar una conversación con cualquier otra persona. Justamente yo estuve viviendo en Múnich por 6 meses, justamente me fui a una pasantía y ahí estuve viviendo en una VG con 5 personas más, todos alemanes. O sea, la experiencia increíble, gente muy buena, muy chévere. Incluso, o sea, ni me habían conocido todavía y ya habían organizado una house para darme la bienvenida. Ah, qué
Entonces, o sea, hay las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, hay gente que no está dispuesta a conocer ni a darte la oportunidad de conocerlos o conocerte, pero por otro lado hay gente súper chévere y hasta ahora de vez en cuando me escribo con mis roomies y sí, o sea, increíble, increíble. Mira, acá nos preguntan en los comentarios, ¿qué aspectos de la vida alemana son los que más te han gustado y con cuáles no estás de acuerdo? De la vida aquí en Alemania yo diría más que nada la seguridad es lo que más me gusta, o sea, tú puedes salir a cualquier hora, obviamente depende de la ciudad, pero igual no se compara con Latinoamérica, pero, o sea, más que nada creo que eso es lo que más me gusta, o sea, que puedes salir a cualquier hora de la noche, regresas a tu casa sin ningún problema, igual me parece, y lo que me encanta acá es que creo que eso también es una diferencia cultural, más que nada con Estados Unidos, es que la gente aquí trabaja para vivir, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos tú vives para trabajar. Entonces aquí la gente sí, o sea, trabaja, cumple sus horas, pero de ahí se dan su tiempo para disfrutar de justamente lo trabajado, ¿no? O sea, tú les ves... Hay más calidad de vida. Sí, o sea, la calidad de vida es mucho mejor. Tú les ves que salen yo no sé, a Egipto, a muchos lugares. Igual la gente, o sea, tú ves que hay mucha gente igual siempre tomando cafés. O sea, la gente disfruta la vida acá. Sí. Es lo que más me gusta. Más que nada comparando con Estados Unidos. Porque, o sea, mi familia está ahorita viviendo en Estados Unidos. Y entonces justamente por eso es que a mí igual me encantaría vivir en Estados Unidos. Y también es mi plan algún día ir allá. Pero justamente eso es lo que me detiene. Porque yo no quiero literal ser esclavo, sí. Ser un esclavo del trabajo y no poder disfrutar de eso, o sea, disfrutar de la vida. Hablando del tema de Estados Unidos, yo hace unos días estaba leyendo una noticia del tema del ICE y del tema de la inmigración en Estados Unidos. Tu familia que está viendo ahorita en Estados Unidos, o sea, eso del ICE es literalmente casa por casa y todo el mundo está afectado. O sea, es en unos estados más que en otros. Mi familia tampoco se preocupa mucho por eso porque, o sea, todos tenemos la nacionalidad. O sea, todos somos ciudadanos americanos, entonces justamente por eso igual estamos, y yo estoy tranquilo sabiendo que ellos están allá bien. Pero obviamente es un tema complicado, yo creo que igual no se están haciendo las cosas muy bien respecto a eso. Pero sí, o sea, veamos qué pasa, veamos cómo va evolucionando la situación. ¿Qué diferencias o por qué te motivaría irte a vivir a Estados Unidos cuando ya estás viviendo como en Alemania? Y como tú lo acabaste de decir, en Alemania hay mucha calidad de vida, cosa que en Estados Unidos puede que no la tengas. Es una muy buena pregunta, y ahí justamente va la pregunta que me hiciste hace unos minutos, que si me veo viviendo a largo plazo acá. Y como te contesté, o sea, yo no me veo viviendo a largo plazo acá, y culturalmente me parece que Estados Unidos es mucho más cercano a nuestra cultura que Alemania. Entonces justamente por eso, y además que para mí la familia es importantísimo, o sea, para mí la familia es primero. Entonces yo obviamente quiero estar donde esté mi familia. Entonces justamente por eso es que dentro de mis planes está algún día ir y hacer mi vida en Estados Unidos, porque igual, o sea, tengo todo para hacer mi vida allá. Pero como te digo, yo creo que Estados Unidos sería más que nada un paso, porque, o sea, mi meta de vida es algún día volver a Ecuador y vivir en Ecuador. Nosotros vemos, o lo que yo pienso es que en Sudamérica no hay como el balance económico que hay acá, que literalmente aquí el 90% de las personas ganan un salario pues muy similar todas. Claro. En Latinoamérica hay un desbalance muy duro. O tú estás viviendo en una burbuja o tú estás viviendo mal. Claro, sí. Entonces, ¿tú qué ventajas le sacas a estar viviendo en Ecuador? Los salarios acá, en comparación a Ecuador, o sea, el básico creo que está ahorita en 400 y pico de dólares. En Ecuador. El salario básico. Yo ahorita que estuve haciendo la pasantía en BMW ganaba 1.950 euros siendo pasante. O sea, imagínate teniendo ese sueldo de pasante comparar con el sueldo de, yo no sé, el sueldo básico de una persona ya profesional en Ecuador. Tú ves eso y si dices, o sea, la situación en Ecuador, bueno, eso que Ecuador tiene de los salarios básicos más altos de la región. Cada que me ponía a pensar en eso me quedaba loco y decía, toca aprovechar eso, y justamente eso es igual como un plus que le doy a Alemania, o sea, por el cual yo, o sea, como te digo, algún día regresar a Ecuador o Estados Unidos, pero mi plan inmediato sería encontrar algo acá en Alemania, porque tienes, o sea, económicamente es otra realidad. Y digamos la diferencia en Ecuador, tú que digamos tienes familia en Estados Unidos, ¿es mucha la diferencia en cuanto al estilo de vida o los gastos de vida en Ecuador que en Estados Unidos? Yo creo que vivir en Ecuador, comparando la región, o sea, Colombia, Perú, creo que sí es mucho más caro, pero no se compara con vivir en Estados Unidos. O sea, la vida en Estados Unidos es carísima, pero a cambio de eso tienes unos sueldos mucho más altos. O sea, en Estados Unidos tú haces un montón de dinero trabajando de lo que sea. Entonces justamente con eso es que puedes vivir allá. Que la cosa, digamos, también con lo que decías ahorita del tiempo, también tengo como conocidos en Estados Unidos, y es que, o sea, ya se hace mucha plata. La cosa es que como no hay tiempo, pues no se puede disfrutar esa plata de ninguna manera. O sea, claro, pueden guardar para el futuro, invertir, lo que sea, pero esa es la cosa con acá, con Alemania, que uno puede también generar dinero y pues tiene tiempo también para disfrutarlo. Es como que tú trabajas para tener
tener libertad, pero al final del día el trabajo te está quitando la libertad que te tiene que dar el dinero, que quieres estar haciendo y haciendo más dinero para tener más libertad. No vas a tener más libertad por estar trabajando. Si tú tuvieras la posibilidad o la oportunidad de tener a tu familia viviendo acá, aún así te gustaría vivir en Estados Unidos o en Ecuador. Con mi familia acá, te diría que de pronto sí, pero no, o sea, creo que no, o sea, justamente por las diferencias culturales, yo no me veo viviendo aquí a largo plazo, a menos de que, no sé, me enamore y me case con una alemana. En el caso, en el punto que tú dijiste que aquí las personas son más frías, ¿tú ves eso como algo personal? Porque yo cuando llegué acá lo tomaba muy personal. Yo pensaba que ellos eran así, pero era conmigo. ¡Me quiere por chaparro! Pero después me di cuenta que ellos son fríos con todo el mundo. Sí, o sea, si sí. tú te pones a detallar, ellos son así con todo el mundo, ya sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como la personalidad de ellos. Sí, justamente. Porque lo que pasa también a veces es que tú estás, por ejemplo, tipo estamos acá y llegan, no sé, alguien a salvar a Santiago, solo lo saludan a él. Y al resto no lo saludan, cosa Sí. que en Latinoamérica no pasa. En Sí, Latinoamérica sí, sí. alguien llega Claro. y a todo el mundo lo saludan de beso, abrazo, le preguntan cómo está, cómo le ha ido, cómo se llama, de dónde viene y todo. Y se quedan hablando otros 15 minutos. Pero acá hay veces que entran y ni saludan, ni se despiden, ni nada. Ujú. Y uno queda como que, uy, son acá. O Entonces, sea, yo como- nunca me lo tomé personal porque justamente ya sabía cómo son, entonces un día puede que te saluden, al día siguiente puede que no. Siento, 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 siento.